Hemos empezado la Cuaresma, que es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, es un tiempo oportuno, adecuado, es un tiempo de salvación. El miércoles pasado, miércoles de ceniza, fuimos llamados en su amor misericordioso por Dios a convertirnos, a cambiar, a no echar, nos dice San Pablo, en sacos rotos la gracia de Dios. Todo el don de Dios y de salvación que hemos recibido en nuestro bautismo. Por eso se nos propone un camino bautismal, es decir, renovar en nuestra vida el santo bautismo. Porque cristiano es aquel que vive el bautismo. Posiblemente bautizado sea el corrupto, bautizado sea el ladrón, bautizado sea el matón, y así por el estilo, pero no son cristianos, porque el cristiano es aquel que vive el bautismo. Y en segundo lugar, se nos ha llamado a hacer un camino penitencial, es decir, convertirnos, para renovar el don de Dios. Tenemos que convertirnos y tomar decisiones, porque son las decisiones las que van a mostrar la fidelidad a Dios. Y en este domingo primero de Cuaresma, que le llamamos el domingo de las tentaciones, por el evangelio que acabamos de escuchar, la palabra de Dios nos presenta cuadros de infidelidad, de desobediencia, y cuadros de obediencia total por amor. Miren, la primera lectura de hoy del Génesis nos presenta a Adán y a Eva. Lo más perfecto en la creación no son los animales, son bellos. No son las montañas ni los ríos, que son bellos y tenemos que cuidarlos. Lo más perfecto de la creación somos nosotros, las personas que nos ha creado libres. Y nos dice la primera lectura del Génesis que al momento de crear al hombre y a la mujer, los puso en el jardín, en el paraíso, donde tenían todo. Pero en el paraíso fueron tentados, y fueron tentados por Satanás, por el diablo. Y la palabra diablo significa división. Metió la cizaña y la tentación, y cayeron. No fueron obedientes al mandato de Dios. Querían ser como Dios, y nadie puede ser como Dios. Ya San Pablo, en la segunda lectura, nos dice cómo en Cristo
Cristo se cumple la fidelidad total. En Cristo que nos alcanza el perdón del pecado. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia y la misericordia, porque Dios perdona y salva. Pero hay que dejarse amar de Dios. Hay que dejarse transformar por el poder del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. Y el Evangelio nos presenta un cuadro totalmente distinto al de la primera lectura. No obstante que Adán y Eva pecaron, se ofrece ya salvación. Y el Evangelio nos dice que Jesús, llevado por el Espíritu, se fue al desierto. El desierto como lugar de la prueba. El desierto también como lugar de encuentro con Dios, si uno quiere. Porque en la misma prueba nos podemos encontrar con el Señor cuando en la fe somos fieles. Y el desierto como lugar de escucha de la palabra de Dios. Y miren qué sucedió en el desierto, donde Jesús durante 40 días estaba en oración y preparándose al anuncio del Evangelio. Después de 40 días de no comer, ¿hay hambre o no hay hambre? ¿Hay hambre o no hay hambre? Se nos pasa el almuerzo y ya estamos con hambre, ¿verdad? 40 días. Y el diablo toca, y la tentación es esa, provocación, aumentar el deseo para hacer lo que no está bien. Es decir, comer no es pecado. Pero la tentación era que Jesús se valiera de Dios mismo para sus propias cosas, para desviarlo de su misión. Dios quiere salvar, el diablo quiere condenar. Y entonces hasta Jesús fue tentado para desviarlo de su camino misionero. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Jesús no hace negocios con el diablo, lo rechaza. Y nosotros, ¿cuántas veces no negociamos con el diablo para nuestros propios intereses? No solo de pan vive el hombre. El diablo sabe la Escritura, sabe de la Biblia y tienta al Señor con la misma Biblia. Y Jesús responde con la Biblia. No solo de pan vive el hombre. Y esta fue la primera tentación en el desierto. Y nos dice el Evangelio en su modo de hablar que lo llevó a la ciudad santa, a Jerusalén. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: tírate, porque está escrito que los ángeles te van a proteger. Jesús tenía que llegar a la ciudad santa para salvarnos, pero no de una manera espectacular, de una manera grandiosa, haciendo piruetas, tirándose de lo alto y decir: aquí estoy yo. No. Domingo de Ramos vamos a ver cómo entró. Entró en la humildad, montado en un burrito.
Pero el diablo tienta. Tienta. ¿Para qué? Para que tengamos fama, mis hermanos. Y hay gente que obedece al diablo. Y por tener fama, hunde al otro, hablando mal del otro, cometiendo injusticias y haciendo tanta cosa que no está bien. Quiere salir siempre uno montado en caballito blanco, aunque deje enlodado al resto de la gente. No tentarás al Señor tu Dios. Responde, no entra en negociación con el diablo. Y del templo, ¿a dónde se lo llevó? ¿Cuál es la tercera tentación? ¿A dónde se lo llevó? A una montaña. Y en la parte más alta le mostró todos los reinos del mundo, con sus grandezas y con sus debilidades. Si me adoras, todo esto será tuyo. La tentación del poder. ¿A quién no le gusta mandar a los demás? ¿A quién no le gusta aprovecharse de los demás? Miren, Guatemala está llena de políticos corruptos y que nos gobiernan. Diputados, alcaldes, hay unos que son buenos, ¿verdad? Pero vendieron su alma al diablo por tener poder y ser corruptos. Si me adoras, está escrito, solo a Dios adorarás. Y Jesús se mantiene fiel. Porque el diablo, la tentación que le presentaba era poner todo lo de Dios a sus propias cosas de servicio, de modo egoísta. ¿Para qué? Para que Jesús se desviara de la misión salvadora. Dios quiere salvar, el diablo quiere que nos condenemos. Y es ahí donde la palabra de Dios nos invita a todos nosotros a tomar decisiones. Somos libres. Nadie de ustedes me va a decir, es que fui obligado a pecar. ¿Quién es obligado a pecar? Peca uno porque a uno se le da la regalada gana y uno quiere hacer el mal y la tentación vence. Pero cuando nos agarramos de Dios, tenemos el poder. Miren, ojalá que seamos más solidarios y que no pretendamos poner a Dios a nuestro servicio de modo egoísta. Dame riqueza, dame más pan. ¿Cuánta gente está aguantando hambre en Guatemala? O nadie aguantando. Ustedes no se han desviado cuando van a Zacapa y no se han desviado y han entrado al basurero. Gente que vive de eso. Entonces hay tanta injusticia y ojalá seamos más solidarios. ¿Cuánta gente no quiere solamente fama para tener más poder? Todavía no se puede hacer campaña política, pero ya hay gente que anda haciendo campaña y que aparentemente hacen obras buenas, pero aparecen ahí en la televisión y en todo, ¿verdad? Engañando a la gente ingenua, a la gente que se deja engañar y que aplaude las injusticias de otra gente más poderosa. ¿Y cuánta gente no quiere poder?
Hay, cuando son las campañas, gente que quiere solo poder, y aquel que se le antepone son capaces hasta de matarlos. Y aún en la iglesia, cuando hemos prestado un servicio y por distintas circunstancias para dar participación también a otros, resultan que ya no son elegidos por la comunidad y nombrados para un cargo de servicio, se ponen bravos y los quitan, se enojan y no quieren dar oportunidad de servicio a los demás. Creo que la palabra que el Señor nos está ofreciendo ahora en este primer domingo de Cuaresma es para que nosotros nos convirtamos y estemos atentos, porque tenemos tentaciones o no tenemos. Y tenemos de distinto color y de distinto tamaño. Y el diablo por ahí va haciendo su trabajito fino y nos engaña. Por eso con el diablo no entramos en negociación. Y Jesús es claro y terminante. Adán y Eva cayeron en la tentación, pero en Cristo somos nosotros justificados. Pero hay que responder en la fe. Que el Señor nos ayude, mis hermanos y hermanas, en este camino cuaresmal a ser fieles al Señor, amándolo y buscándolo, y ser fieles con los hermanos, amándolos y sirviéndoles y dándoles testimonio.